Listo, ya se está grabando la clase. Bueno, entonces, a ver. Tenemos aquí, si todos pueden ver la pantalla, yo la estoy viendo, el resto. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, Juan Camilo y Daniel Felipe nos van a compartir su tarea. ¿Daniel Felipe está por acá o es de los del jueves? Pues es de hoy, pero no sé. Pero no apareció. Seguro está en algún trancón en Transmilenio, ¿será? Bueno, entonces miremos. A ver, ¿cómo le fue con la parte de teoría? A ver, para empezar a despejar las dudas. Léanos. ¿Por qué se digitalizan las señales analógicas? La Mm, digitalización de las señales es necesaria en un ámbito meramente digital, le quedó mal escrito, ¿sí o no? como Ajá. en el que vivimos hoy en día, donde aquella señal analógica que puede describir infinidad de eventos físicos puede ser tratada, analizada y aprovechada por los distintos sistemas digitales en nuestra época. Bueno, entonces, primera cosa, le faltan un poco de tilde, ¿sí o no? Sí, sí. En análoga. ¿Dónde está? Física, físicos. También lleva tilde. Bueno, entonces, ok. Sí, hoy en día, pues sí, vivimos en un mundo que supuestamente, no, que todo es digital y tal, y no sé qué. Yo creo que un poquito de eso alcanzamos a conversar la semana pasada, ¿cierto? Pues de algunas de las ventajas que tiene el mundo digital sobre el análogo, ¿vale? Pero pues hay que reconocer también que hay limitaciones y desventajas, ¿ok? Sí. Pues no sé si alguien quiere, no sé, completar o complementar o rebatir o decir, no, mire, yo tengo esta cosa diferente o adicional a lo que Juan Camilo nos acaba de demostrar de su tarea. A ver, escucho. Bueno, escuchamos. ¿Quién se anima? Traten de ser Profe, más pues yo puedo participativos. decir Señor, a ver, que, Manuel. que, que Señor. porque se digitalizan las señales, pues digamos que una de las grandes por qué las señales se digitalizan es porque también son más baratas, más económico tratar con ellas que con una señal análoga. Ujú. Bueno, o sea, eso de que puede salir más barato es relativo, ¿no? Es ¿Aló? relativo. ¿Sí me escuchan? Sí, pues no sé, tal vez se le entrecortó algunas palabras, entonces, no sé. Hola, Manuel. Yujú. Hola, Manuel. ¿Iba a Sí, decir sí, algo? sí me escucha ahí. Sí. Entonces, Aló, sí, nos... Sí, sí, es que sí. parece que era como el internet. Ah, ya ahora sí se escucha Pero sí, bastante esa mejor. era, o sea, esa era la idea. O sea, Sí, o sí, sea, señor, eso es esa relativo, era la ¿no? idea Que si que es más tenía ahí ya. costoso, Sí, que si es también lo más es. costoso o no las cosas en el mundo digital o en el mundo análogo, pues es muy relativo. O sea, si uno simplemente va a hacer no sé, yo qué sé, por decir algo, vamos a filtrar eh, algo así como en muchos equipos médicos, por ejemplo, sí, hay que filtrar el tema de la red eléctrica. Entonces, no, pues ese es un filtro rechaza banda a 60 Hz, ¿sí? Entonces, mm, dependiendo de lo que se vaya a hacer, pero a veces es más barato hacerlo análogo, ¿sí? Porque pues los circuitos son allí, los elementos estos, resistencias, condensadores, inductancias, y puede salir más barato montar un circuito de esos, ¿sí? Pero pues si ya uno tiene una aplicación compleja, grande, con muchas operaciones y muchas cosas, de pronto sí puede salir más barato tener el hardware en digital, hacer una buena
adquisición de la señal, digitalización, bien, y hacer todo en el escenario digital, ¿vale? Entonces, es de encontrar un equilibrio, un balance, ¿sí? De todas formas, el mundo digital no se puede desprender 100% del mundo análogo, ¿sí? Siempre se van a necesitar una parte análoga que transforme lo que hay lo que viene de los sensores pues lo que mide las variables físicas y volverlas digital, siempre va a haber una parte análoga. Y al contrario, o sea, para salir del mundo digital, pasar a un actuador, ustedes necesitan la electrónica análoga de todas formas, ¿sí? Entonces, lo análogo siempre va a estar, eso nunca va a desaparecer, ¿vale? Tendría que, no sé, acabarse el mundo, yo creo. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda o algún comentario, alguien para añadir a este tema Prof, de por qué se digitalizan? el- por la parte del procesamiento de datos de manera remota, Sí, esa es una de las también ventajas. Ujú, señor. cuando a veces se trabaja en algún archivo o proyecto remoto. Sí, entonces sí, o sea, eso tal vez lo comentamos, la posibilidad que uno tiene de almacenar los datos en sus versiones digitales, ¿no? Entonces, se puede transportar, o sea, cuando digo se te puede transportar es pues usted puede utilizar un medio de almacenamiento y llevarlo de un lado al otro físicamente, o puede transportar la información a través de diferentes canales, pues, a través de la red, o a través de comunicaciones satelitales, microondas, yo qué sé, y es un proceso que se deteriora muchísimo menos que, que tratar de hacerlo en la forma análoga, ¿no? Entonces, hay ventajas, pero pues también hay desventajas, ¿sí? Pronto no recuerdo, tal vez hablamos de que, de todas formas, lo digital nunca va a ser más rápido que lo análogo, ¿sí? Entonces, hay limitaciones. Bueno, ¿algo más para agregar ahí? ¿O podemos seguir a la siguiente? Bueno, Juan Camilo, la que sigue. Listo. Eh, ¿Cómo se realiza la digitalización de la señal, de una señal analógica? De forma general, se toma intervalos pequeños de una señal, donde a su vez toma la información en dichos momentos para luego ser transmitida y almacenada. Esto sucede un número grande de veces por segundo, se le conoce como muestreo de señal. Esto nos permite tener los suficientes datos para recrear la señal original. Ahí dice datos. Sí, bueno. Ah, bueno, eso pasa. ¿A qué horas hicieron la tarea? ¿A las 3 de la mañana? Este pedacito sí lo hicimos tardecito. Mm. Sí, no, suele pasar, suele pasar. No, y viera lo que pasa con los de laboratorio, eso es más bacano todavía. Bueno, entonces, uno de las fases, sí es la que nos menciona aquí Juan Camilo, que es el muestreo. Mm, bueno, no sé si, pues del muestreo dependen muchas cosas. Sí, si uno aplica un buen muestreo, pues eh, la representación digital de la señal va a ser suficientemente fiel. Si uno no hace un buen muestreo, pues eh, la distorsión, por así decirlo, o la pérdida de información más bien, la pérdida de información, pues puede ser de tal magnitud que realmente no represente lo que se piensa hacer, ¿no? Entonces, esa es una de las etapas, ¿sí? Esa es una de las etapas, claramente, el muestreo, ¿sí? A ver, ¿cuál es la otra etapa? A ver, de las otras personas, ¿sí? De las otras personas, de los presentes, vea. Habemos conmigo 20, ¿cierto? La Entonces, cuantificación. la otra etapa es la cuantificación. Listo, ¿en qué consiste esa cuantificación? Bueno, pues yo averigüé que es como clasificar las muestras que se tomaron, midiéndoles la amplitud a cada una de las muestras y clasificándolas en un número determinado de niveles. Exactamente, ¿sí? Entonces, ahí viene algo de lo que Juan Camilo
tal vez estaba preguntando al comienzo, ¿sí? Entonces, yo tengo un valor análogo, ¿sí? Pero tengo que representarlo en una palabra en digital, que solo tiene un número finito de bits, ¿sí? Entonces me toca recortar, ¿vale? Toca recortar. Entonces, ese recorte puede ocurrir de varias formas. Una era la que preguntaba Juan Camilo, que es por truncamiento, ¿sí? Hay otras dos, ¿sí? Hay una que se llama redondeo, hay otra que se llama, pues, aproximación por exceso, ¿sí? A ver, ¿alguien vio, leyó, entendió cómo funciona ese tema? Hola. Yujú. Profe, pues que de redondeo y truncamiento, pues decir que el truncamiento se hace dependiendo de los bits que uno quiera tomar y se corta decir la información en ese momento. O sea, si yo digo que quiero 6 bits para información de eso, entonces dejaría como 6 dígitos, no sé, y hay 14, entonces cortaría los demás. Bueno, por ahí va la cosa, más o menos, más o menos, más o menos. A ver, ¿quién da más? Eso también tiene que ver con los valores enteros cercanos, ¿no? A la señal. Entonces, por ejemplo, el truncamiento lo que hace es no superar el número entero. O sea, si por ejemplo la señal es de 6.57 hercios, digamos, una frecuencia. Entonces, al procesarla la pasa como una señal de 6 hercios. En cambio, la aproximación la va a, pues, valga la redundancia, aproximar a su entero más cercano. Si, por Ujú. ejemplo, es de 6.57, la va a acercar a 7. Si es de 6.3, la acerca a 6. Entonces, mire, para entender, ¿sí? El redondeo es lo que muchos de ustedes esperan a final del semestre, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ven que su calificación es algo así como 2.90 y algo, entonces depende de ese algo, saben ustedes si pasan o no pasan la asignatura, por ejemplo. ¿Sí? Si quedan 2.92, esa vaina echa para abajo. Entonces, uy, no, me quedo en 2.9, paila, perdió la asignatura, ¿sí o no? Pero si les quedan 2.96, usted dice, uy, no, no, ya con eso el sistema me aproxima. Eso es el redondeo, ¿sí? Entonces, es como aplicar la aproximación al nivel más cercano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿sí? Las definitivas de ustedes salen con una sola cifra decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece una segunda cifra decimal? ¿Sí? Si esa cosa está más cerca del valor por arriba, ¿sí? Entonces del 2.9, ¿sí? O sea, los niveles de cuantificación estarían 2.9 y 3, ¿cierto? Si está en 2.95 o por arriba, ¿sí? Entonces el sistema redondea, aproxima al más cercano. ¿Cuál es el más cercano? El 3. ¿Vale? Si está en esa condición de que está por encima del 2.95. Pero si está por debajo del 2.95, ¿cuál es más cercano? El 2.9. ¿Sí o no? No sé cuántos de ustedes han vivido o han estado en esa precaria situación, que pues no debería pasar, pero sí. Pero pues eso es el redondeo. ¿Sí? ¿El truncamiento qué es? El truncamiento es lo que a ustedes no les gusta o no les gustaría que pasara en el sistema. Que por ejemplo está en 2.99 y no importa, echa para abajo siempre. Entonces, así se cae 2.9999, ¿sí? Siempre va a aproximar, pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el 2.9999 se va a convertir en el 2.9, ¿sí? Ese es el que ustedes nunca quisieran que se implementara ya en el sistema de las notas, ¿vale? Eso es truncamiento. Por exceso, que sería el otro escenario, ¿sí? Ese es el que ustedes desearían que existiera en el sistema, ¿sí? Que por ejemplo a usted le quedó en 2.91, entonces él dice, no, yo siempre aproximo por arriba, entonces del 2.91, ¡pa!, se pasa al 3,
¿sí? Así esté más cercano el 2,9, no importa, él se va al 3. Entonces, usted ya no estaría peleando porque le quede por encima del 2,95, sino que simplemente le quede por encima del 2,9. Entonces, 2,91 o 2,9000001, ya con eso inmediatamente se salta al 3, ¿vale? Entonces, no sé si con el ejemplo gráfico de lo que ustedes a veces lloran y pelean a final de semestre, no sé si les queda claro cómo funciona el truncamiento, cómo funciona el redondeo, cómo funciona el exceso. ¿Sí queda claro o no? Señor. Ah, bueno, me parece muy bien. Juan Camilo, ¿se le va aclarando la duda que tenía? Sí, sí, señor. Más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Listo, sigamos, que eso hay más detalles. Bueno, entonces tenemos dos procesos, muestreo, cuantificación. Y falta otro, hay un tercero. ¿Alguien lo vio por ahí? Ese lo nombran un poco menos. Sí, ese lo nombran un poco menos, pero ahí está. ¿Cuál sería? Codificación. Codificación. La codificación. Brian, ¿en qué consiste? O Sí, sea, ese. A ver, ¿en qué consiste la convertir, codificación? digamos, los valores que ya medimos de amplitud, o sea, de tensión eléctrica en cada muestra, pues a valores digitales, a valores que puedan ser entendidos por el sistema. Exacto. O sea, en otras palabras, es ya convertir. O sea, cuando estamos hablando de esta cuantificación, ahí todavía no estamos hablando de los. O sea, sí depende de los bits, pero todavía no estamos diciendo cómo vamos a usar los bits. ¿Vale? O sea, ahí, por ejemplo, los diferentes niveles de voltaje, pues dependerán como lo dijeron al comienzo, depende del número de bits que yo voy a utilizar. Es decir, supongamos que el conversor análogo digital de algún dispositivo que ustedes estén usando trabaja de 0 a 5 voltios, ¿cierto? De 0 a 5 voltios. Bien, entonces ustedes dicen, si voy a trabajar a 8 bits, ese intervalo de 0 a 5 se tiene que dividir en 256 posibles valores, 255 intervalos, ¿sí? ¿Está claro? En 8 bits eso se codificaría pues desde algo que hipotéticamente represente el nivel más bajo hasta uno que represente el nivel más alto. Ahora, ¿cómo los puedo representar yo? Ya es otro tema, ¿sí? Eso de pronto ustedes se supone que lo vieron haber tocado en digitales, cuando vieron electrónica digital, ¿sí? Hay muchas formas de codificar. Entonces, por ejemplo, uno puede codificar en enteros con signo, enteros sin signo. Igual van a ser los mismos 8 bits, pero qué van a significar cada bit es diferente. Entonces, por ejemplo, cuando usted codifica con signo, el bit más significativo va a representar precisamente ese signo. Entonces, realmente los números que usted va a tener van a ir, por ejemplo, desde el -127 hasta el 128, me parece que es algo así. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces uno dice, pero es que el bit más significativo significa algo diferente. ¿Sí? Si usted dice, voy a codificar en enteros sin signo, ¿sí? Entonces el valor más bajo va a ser 0 y el valor más alto va a ser 255, ¿cierto? Ahí están los 256 niveles, porque acuérdense que el 0 ocupa un lugar. Bien. Entonces, depende de lo que de cómo se codifique. Pues hay 50.000 formas de codificar. Hay, por ejemplo, codificación, ¿cómo es que se llama esa? BSD, codificación por ejemplo, esto que les decía, con signo, a enteros con signo, sin signo. Hay, ¿cómo es que se llama? Algo con el 2 no me acuerdo. Bueno, en fin, sí, entonces dependerá de eso, pero ya eso es una operación posterior, ¿vale? ¿Es claro? Supongamos que sí. Entonces, listo, ya con eso
incluso pues nos pasamos a la siguiente pregunta, pues que ahí dice, ¿cuáles son las fases o procesos necesarios para digitar la señal? Muestreo, cuantización o cuantificación. Y Juan Camilo, ¿cuál es la que sigue? La 3. Si tiene la tercera. Tú. Uy, ¿qué pasó? Ah, sí, y codificación. Listo. Entonces ya salimos de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien le queda alguna duda? Juan Camilo, ¿le No, queda más claro? Sí, señor. Listo. Bien. ¿Cuál sigue? Eh, ¿Qué condiciones son necesarias para realizar correctamente la digitalización de una señal analógica? Para que una señal se digitalice correctamente es necesario tener en cuenta, uno, la condición de Harry-Nisquick, la cual indica que la frecuencia de muestreo mínima requerida debe ser igual al doble de la frecuencia de la señal analógica. El número de bits necesarios para la digitalización, este número debe ser suficiente para captar las menores variaciones significativas y no excederse en consumo de recursos durante el procesamiento. Ujú, ok. Listo. ¿Está entendido eso o toca revisar alguna de las cosas que hice ahí? Mm, Nadie dice nada. Juan Camilo, ¿usted entendió? Sí, sí, señor. Seguro. Profe, Sí. con respecto a lo que usted nos había comentado en clase, de que Mm, cuando la señal era pequeña era necesario que fuera al menos 10 veces esa señal, la señal de muestreo. Eso también es lo de Harry Niquist, porque eh, el doble, yo también encontré solo el doble, pero pues sí. usted nos había como comentado eso en clase. Mm. O sea, ese criterio, ¿sí? El, bueno, yo no sé si el man se llama Harry, pero no importa, ¿sí? Ese, ese criterio del teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, ¿sí? Pues establece una condición, pero es una condición tope, mínima, extrema, que es a considerar, ¿sí? Y dice que mínimo el doble, pero muchas veces ni siquiera el doble a veces funciona muy bien, ¿sí? El doble muchas veces no funciona bien. Espere a ver si yo puedo hacer por aquí una cosa. Pero me toca. Mm, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Mm, mm, a ver. Hicimos todo esto. A ver si puedo utilizar aquí un programita. Un programita para mostrarles una cosa. Si ustedes vieron los videillos esos que les mandé por ahí. Sí, profe. Bueno, entonces espere tantico, yo voy a hacer una cosa. A ver, Juan Camilo, ¿me hace un favor? Deja de compartir un momentico la pantalla para poderles mostrar aquí una vaina. Listo, entonces me eché a ver. Tu. A ver si me deja compartirles así. Mm, Ay, no me sale acá. Tocaría cambiar esto acá a un lado, espera un momentico. Toca cambiar este man para acá. Porque sí, ahí sí me deja hacer la vuelta. Bueno, ahora sí. Listo. Bueno, ahí pueden ver lo que les estoy compartiendo. Sí, Hola. señor. Listo. Entonces, este es el ejemplito que está ahí en la tarea. Sí, pero entonces voy a hacer aquí un cambio de cosas. Sí, voy a hacer un cambio de cosas acá. Sí, voy a quitar este pedacito. Sí, entonces fíjese que en este momento, sí, solo voy a dejar esta señal. Ah, no, mentiras, voy a hacer esto. Espera un momentico. Coseno, para que lo vean bien. ¿Sí? Coseno.
6, entonces aquí vamos a ponerle 12. Pero si me quedó bien. 6, periodo muestreo. Mentiras, tendría que ponerle un tercio. ¿Sí? Un tercio. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo me sale la cosa. ¿Sí? Entonces vamos a correr aquí la cosa. Ahí está. Ah, bueno, ahí está con el breakpoint. ¿Sí? Entonces vamos a ver la figurita. ¿Sí? Figurita. Mm, buena, buena. Hay que guardar el archivo. Listo, ya. Ahora sí, otra vez. Listo. Entonces ahora sí. Entonces aquí ya nos sale la figurita. ¿Sí? ¿Todos la ven? ¿Todos están viendo la figurita? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces pongámosla así. Entonces ustedes se dan cuenta, pues que esta figurita que nos está saliendo, pues corresponde a la señal. ¿Sí? Entonces acá este numerito 6, pues son los 6 Hz. ¿Sí? Es decir, en un segundo vamos a tener 6 ciclos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, de aquí a aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ciclos completos, ¿correcto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, Listo. señor. Ahora, aquí yo qué estoy diciendo, ¿sí? En esta línea 8, ¿sí? Estoy diciendo, mire, el periodo de muestreo es de un tercio de segundo. ¿Qué significa un tercio de segundo? ¿Sí? Que todo este intervalo, ¿sí? Se va a dividir en 3 pedazos, ¿sí? Entonces me va a quedar uno por acá, más o menos, por aquí, ahí más o menos. El otro va a quedar por acá, ¿cierto? Y el último, ¿sí? Pregunta, ¿hasta ahí cómo está la cosa? ¿Se cumple el dichoso criterio que ustedes encontraron por ahí en internet? No, profe, ¿Sí no o se no? cumple. No se cumple, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a darle aquí otro step, ¿sí? Un tercio, ¿sí? Y, ay, no cambié esta, buena, ¿sí? Ay, no la cambié, mucha bola. Espera tantico. Haremos esto, ¿sí? Borremos esta cosa, porque también tengo que cambiar esta de acá. Y aquí le ponemos coseno, ¿cierto? Ahora sí. Esta, pues de una vez cambiemos esta. Bueno, esta no me interesa tanto. Me interesa sobre todo la primera figurita. ¿Listo? Entonces, un tercio, ¿vale? Entonces, volvemos a correr la vaina. Y acá, ¿sí? ¿Dónde está mi figurita? ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué pasa aquí cuando le diga ya el siguiente step. Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En este caso no se cumple con la condición. Entonces, fíjese que, por ejemplo, aquí esta muestra, pues, listo, cogió lo que idealmente esperamos, que es el punto máximo. Pero la siguiente muestra se perdió todo esto y llegamos acá, ¿sí? Pero mire todo lo que hizo la señal en medio de las dos muestras, ¿correcto? Y mire, se perdió todo esto y volvió a capturar esto. O sea, si yo tengo mis datos en discreto, lo que yo voy a ver es 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y qué es eso? ¿Un nivel DC? ¿Sí o no? Pero no, mire que su señal era todo este montón de cosas. Ahí nos estamos perdiendo un montón de información. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar esto. ¿Sí? Entonces, para que esto nos cumpla el criterio de Nyquist-Shannon, ¿cuánto debo ponerle ahí? 12. 12, dicen por acá. Vamos a probar con 12 a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces volvemos a correr la cosa. ¿Sí? Step, 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 step. Miremos nuestra figurita. ¿Sí? Está original, como estaba en un comienzo, ¿cierto? No ha cambiado para nada. Listo. Step, 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 step. Y acá. Entonces, fíjese, aquí en este caso tenemos, cogió el punto máximo, 3. Cogió el punto mínimo, menos 3. El siguiente máximo, el siguiente mínimo, el máximo, mínimo, máximo.
¿sí? Entonces, aquí estamos cumpliendo con la condición de la que estamos hablando de Nyquist-Shannon, ¿sí? Y a partir de estas muestras, cuando yo veo el 3, el -3, después otra vez 3, después el siguiente -3, ¿sí? Yo puedo decir, oiga, esto es una señal sinusoidal. ¿Cuál es la amplitud de esta señal sinusoidal? 3, ¿cierto? Yo sé el tiempo que transcurrió desde esta muestra hasta esta muestra. Y yo digo, ve, ahí pasó del máximo hasta el mínimo. Si yo sé este tiempo, si yo conozco este valor de tiempo acá, que en este caso pues correspondería a esto, a un doceavo de segundo, ¿cierto? A un doceavo de segundo. Si yo digo, oiga, si esto tiene tal tiempo desde una muestra a la siguiente, yo puedo volver a reconstruir la señal original análoga, de alguna forma, ¿sí? No hablemos todavía cómo, ¿sí? Pero entonces si yo tengo los puntos máximos y sé la distancia, o perdón, no la distancia, sino el tiempo transcurrido desde el máximo hasta el mínimo, yo tengo un chance para recuperar la señal análoga, ¿vale? Entonces, esa condición del doble, ¿sí? Es apenas justo, en este caso, justo lo mínimo que necesito para poder cumplir con el criterio y poder reconstruir, o por lo menos lo que tengo en el mundo digital representa más o menos bien, ¿sí? O suficientemente bien la señal análoga. Si ya, por ejemplo, aquí le ponemos, no sé, por ejemplo esto, 24, ¿sí? Ahí cuál sería más o menos la proporción. Sí, buenas. 4 veces la frecuencia del... 4 veces, correcto, 4 veces. ¿Sí? Entonces, espere, guardamos el archivo. Sí, guardamos el archivo. Ah, ya lo había puesto a correr. ¿Sí? Entonces, volvemos a ponerlo a correr. ¿Sí? Con el 24. ¿Sí? Miremos qué pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí la figurita. ¿Sí? Está nuestra señal análoga normalita. ¿Sí? Y aquí ya vamos a poner las muestras. ¿Sí? Entonces, fíjese que, por ejemplo, lo que ustedes dicen, con 4. ¿Sí? Entonces tengo aquí una, mire que pues cogí el 0, ¿sí? No es trascendental coger el 0, o sea, de pronto es más importante coger el máximo y el mínimo, ¿sí? El 0, pues, uno asume que si está trabajando con señales sinusoidales, pues en la mitad del máximo y el mínimo, pues está el 0, ¿cierto? Entonces, el 0 no es esencial. ¿Sí? Pero no está mal tenerlo porque uno dice, ah, sí, sí, ya esto me da más garantías de que efectivamente sí es una señal sinusoidal, porque en ese punto donde yo creía o esperaría que pasó por el 0, efectivamente pasó por el 0, ¿vale? Entonces, mire, ya aquí tenemos esta y esta en un solo ciclo, ¿sí? Chévere, ¿sí o no? ¿Sí? Y fíjense que, o sea, a medida que si yo sigo aumentando esto, entonces ya no le ponemos 24, pongámosle cuánto, 48. Ahí para seguir con los múltiplos de esto, ¿sí? Entonces volvemos a correr, ¿sí? Lleguemos hasta acá de una vez, ¿vale? Y ponemos la figurita. Entonces fíjese cómo yo voy aumentando la frecuencia de muestreo, ¿sí? O en otras palabras, disminuyendo el periodo, ¿sí? Y voy empezando a tener más detalles, ¿sí? Que me aseguran que sí, efectivamente lo que estoy viendo es una señal sinusoidal. ¿Tolis? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a devolvernos a la condición del límite este que era 12, ¿correcto? Y ahora vamos a ponerle acá no coseno, sino vamos a poner seno. Y aquí vamos a ponerle también seno. Vamos a mirar qué pasa. Vamos a mirar qué pasa. Entonces ya lo ponemos a correr, ¿sí? Aquí cumplimos la figurita, ¿sí? Ustedes ven ahí la señal sinusoidal. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Ese es el seno, ¿sí o no? Pero entonces, cuando ya le aplicamos el muestreo a esta vaina,
¿sí? Vamos a mirar y mire, los lugares donde tomamos las muestras son los mismos de la vez pasada, pero entonces en esta oportunidad me cogió el 0, y la siguiente me cogió el 0, y la siguiente me cogió el 0, y la siguiente me cogió el 0. Pregunta, a partir de estos datos, si solo veo yo estos datos, estos puntos, y conozco el tiempo transcurrido entre punto y punto, ¿puedo reconstruir esta señal? No, No, profe, porque no, no ni de chiste. encontrar la amplitud. No está la amplitud, ¿sí? O sea, la señal análoga podría tener amplitud 3, 2, 1, 20, 200, y yo no la veo por ningún lado. ¿Sí? Entonces, fíjese que ese límite de que sea estrictamente el doble va a funcionar en unos casos, pero en otros, como en este, no. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ojo, en realidad la cosa del Nyquist-Shannon, me paso por aquí. Ay, no me diga que no me va a dejar otra vez volverme a mí. Ah, no, es este. Si yo me devuelvo al Nyquist, si yo voy a buscar por allá al Nyquist-Shannon este, pongámosle así, a ver. Teorema de muestreo, me eché a ver en la wiki tonta, en español, bueno, y en español, qué basura. Por ejemplo, mire, aquí está la formulita, ¿sí o no? Esto fue lo que ustedes encontraron, ¿sí? Fíjense que dice mayor que, ni siquiera es mayor o igual, ¿sí? Con lo que acabamos de ver ahorita y en la simulación, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el igual no funciona. O sea, no funciona en todos los casos. Hay casos donde, baila, esa vaina no va a funcionar, ¿sí? Por eso dice aquí mayor que. 2 veces la frecuencia máxima. La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima, o en este caso, pues en escenarios más generales, mayor a 2 veces el ancho de banda de la señal, ¿vale? Esta es una notación un poco más, ¿cómo llamarlo? Más general, ¿sí? Es decir, que 2 veces el ancho de banda, ¿sí? Pues cuando uno trabaja con una cosa que se llaman señales de banda limitada, entonces esto es el ancho de banda. Pero de forma más genérica o pues como lo vamos a entender pues en el curso, será 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Cómo así la frecuencia máxima de la señal? ¿Sí? Fíjese que, por ejemplo, en este caso, yo tenía dos componentes, ¿sí? Anteriormente esto decía aquí era coseno, ¿cierto? Y tenía, yo qué sé, yo puedo ponerle ahí, ay, coseno. Y por ejemplo, puedo ponerle aquí otra cosa. Por ejemplo, aquí menos 2 por seno de 2 por pi. Ujú, por, yo qué sé, pongámosle aquí algo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjese que yo tengo aquí dos componentes, ¿sí? Esta que tiene una frecuencia de 6 ciclos por segundo y esta que tiene una frecuencia de 14 ciclos por segundo. ¿Cuál es la frecuencia mayor en ese caso? La de 14. La de 14, ¿sí? Entonces, si me devuelvo acá, ¿sí? Este Fmax, ¿cuál es? 14, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar es en el doble de 14. ¿Cuánto es el doble de 14? 28. 28. Entonces tengo que pensar en una frecuencia mayor a 28 muestras por segundo. Mayor a eso. Mayor a eso puede ser 30, puede ser 29, ¿sí? Puede ser 50, puede ser 200, ¿sí? Entonces, yo podría llegar todo lo más arriba que yo quisiera, ¿vale? Pero pues tampoco se trata de llegar hasta el infinito, ¿sí? Bien lo decía o lo leyó por ahí Juan Camilo, ¿sí? Yo no debo exagerar con eso porque pues eso implica
que voy a tener un montonón de datos y el tema es que entre más datos, pues también el consumo computacional empieza a subir. ¿Sí? Tengo que hacer más operaciones, el tiempo que voy a tener disponible para hacer las operaciones va a ser menor, ¿sí? Entonces ahí hay que encontrar pues como un equilibrio, ¿sí? Entonces hay aplicaciones donde, por ejemplo, se puede trabajar, hay que analizarlo bien, por ejemplo, se puede trabajar con 5 veces, otras donde toca trabajar con 10 veces, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, ven eh, archivos de audio, ¿sí? Entonces aparece allá que la frecuencia de muestreo es de 44, más o menos 44 y un poquito kilohertz, ¿sí? 44.000 muestras por segundo para señales de audio, ¿sí? Y ustedes entonces averiguan y buscan, dicen, bueno, ¿cuánto es la- lo que como humanos podemos escuchar? Y entonces van a encontrar ahí valores diferentes, pero puede estar más o menos entre los 20 kilohertz máxima, como frecuencias máximas que uno podría escuchar. 21 kilohertz, ¿sí? Pero esos 21 kilohertz, pues una persona, no sé, un niño que no ha sido expuesto pues a ruidos, pero ya cuando uno llega por ahí a la edad de ustedes, pues que ha pasado por cualquier cantidad de discotecas y se la pasan metidos por allá, sometidos horas, noches enteras a intensidades de sonido que superan los 80 decibeles, 100 decibeles, ¿sí? Pues esa capacidad se deteriora. ¿M? Entonces, alguien que haya vivido como eso, todos los días en farra, en discoteca, pues ya cuando llegue para los 30 años esa capacidad se ha reducido un montón, entonces ya puede estar teniendo pues un rango de frecuencias que puede estar llegando, no sé, para los 16 kilohertz, ¿sí? 15, ¿sí? Y pues ya cuando llegan a mi edad, pues de pronto por ahí 13, 14 kilohertz en el mejor de los casos. Sí, eso se va perdiendo con el tiempo. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿entendido ahí el tema del teorema este de muestreo? Sí, señor. Ah, Entendido. bueno. Listo. ¿Quién sigue? ¿Sigue Juan Camilo o cambiamos de personaje? Para seguir revisando. Hola. No sé. Como, Le tocó seguir a Juan Camilo porque nadie más. bueno, Ah, pero mire, Juan Camilo es chévere y el man dice, listo, de una, yo sigo. Pues, el man no tiene pena. sí, eso. Eso no pasa Igual lo va nada. a leer el profe. Pues sí. O sea, mire, ni siquiera es porque yo lo lea. O sea, el que yo lo lea es lo de menos. ¿Sí? Es para ustedes mismos. O sea, el que tiene que aprender, los que tienen que aprender son ustedes. Yo no, yo no. O sea, yo estoy aquí es para tratar de colaborarles en su proceso, pero el proceso es de ustedes. O sea, ustedes son los que pueden aprender por ustedes mismos. O sea, yo solo soy un mediador, un colaborador. Siga, Juan Camilo. Ok. ¿Qué consecuencias se derivan de no tener en cuenta y aplicar correctamente las anteriores condiciones? En consecuencia, la no aplicación de los criterios anteriores puede llevar a aliasing o efecto Nisquith. La señal digitalizada es diferente a la original y el proceso de recuperación es irreversible. Ujú. Error en la cuantificación Espérate, de los espérate. datos. Ah, En- bueno, sí, sí. Lea, perdón. Sí, sí, sí. Ya nos devolvemos. Entre más bits se usen, más precisión habrá en la digitalización,
pero asimismo se tendrá que manejar mayor cantidad de datos. Entre menor sea la cantidad de bits, los datos obtenidos serán menos parecidos a la señal real, ya que la diferencia entre los valores de amplitud continua y discreta será más grande, lo que se traduce a ruido. Ok, listo. Preguntas hasta ahí. Hola. Hello. ¿Nadie tiene preguntas? Eso yo no les creo que no tengan preguntas o que no tengan dudas. Siempre hay. A ver, no les dé pena. Bueno, Juan Camilo, sigamos, hermano, porque nos dejaron solos a usted y a mí aquí. Bueno, listo. O sea, ¿usted entendió? Sí, ¿Entendió sí, señor. perfectamente, por ejemplo, esa vaina del aliasing? ¿Qué significa? Pues digamos que si no muestramos bien, Sí, eh, nos puede dar una señal. O sea, sí, podemos hacer alguna recuperación y cosas así, pero pues nos da una señal que no es. Digamos que la señal sea una seno con frecuencia de 5 y terminemos por allá con una suma de senos y cosenos que nada que ver. exactamente. Pues yo tengo entendido, perdón, qué Sí, pena. sí, No, iba Lucas, diga. Todo a bien. decir que yo tenía entendido que, o sea, era casi como una coincidencia de lo que estamos viendo ahorita, que dependiendo de los puntos de muestrado que teníamos, podríamos, al renderizarla, por decirlo así, o por tratar de obtener otra vez la señal original, obtenemos otra señal distinta. Entonces, por ejemplo, tenemos una señal seno de una frecuencia X, pero la mostramos justo en unos momentos donde nos puede dar otra seno de una frecuencia distinta. Y pues también la verdad, lo que yo me puse a mirar era cómo se veían, traté de buscar como muestras cómo sonaba, pero pues lo único que decían en cuanto a sonidos que pues no era lo que se quería reproducir y se podía ver más como en imágenes cuando por ejemplo están esas camisetas de pana o esas chaquetas de pana y uno ve como ese efecto súper raro, eso se genera pues porque tiene detalles muy chiquitos y eso pues finalmente lo que entra al sensor también es una señal. Entonces se puede presentar ese tipo de error por tener un muestreo muy grande a comparación de la misma señal que entra para poder reproducirla correctamente. O pues eso fue lo que entré. Exactamente. Sí, mire, ahorita en lo que yo les compartí en la pantalla, pues vimos dos efectos súper eh, dramáticos, ¿sí? O sea, tomo unos valores o muestreo en unos lugares que me muestran una cosa que no es. Entonces, fíjense que en un caso, ¿sí? Me mostraba, por ejemplo, un nivel de C. Era una señal sinusoidal, pero me mostraba un nivel de C, ¿sí? Porque, por ejemplo, solo tomaba los puntos máximos. Sí, ahí estamos presenciando el aliasing, pues en una forma súper dramática, sí, terrible, sí, pero ese es una muestra de aliasing, bien. La otra, pues cuando solo nos tomó los ceros, sí, entonces, pues viene siendo más o menos lo mismo, sí, pero entonces, por ejemplo, mire, era una señal sinusoidal y si yo tomo los datos ahí en esos puntos, pues voy a ver cero, entonces digo, no, pues la señal vale cero y no es cierto, ¿vale? Entonces, eso es lo que les digo, ese es el aliasing, pero extremo, ¿sí? Súper extremo, eso es lo que nunca en la vida debería pasar, bueno. eh, Eso por un lado, bueno, hablando pues, pues ya no viéndolo de forma tan extrema, pues yo tengo ahí varias sinusoidales mezcladas, por ejemplo, ¿sí? Y si no aplico bien el criterio, por ejemplo, ahorita que yo les mostraba, bueno, entre 6 y 14, ¿cuál es el máximo? 14. Bueno, pero si no considero ese como el máximo, sino
no sé, que tomara otra cosa, entonces no voy a tomar las 28 muestras, sino voy a tomar, no que sé, por ejemplo, 18. ¿Sí? Entonces uno dice, pues 18 es el triple de 6. La de 6 me va a salir bien, ¿sí? O sea, voy a ver ese componente de 6 Hz bien, pero el de 14 me va a salir dañado. O sea, no es que no me vaya a salir, me va a salir mal, ¿sí? Pero me va a salir de una frecuencia que no es. Entonces no me va a salir de 14, sino me va a salir un componente sinusoidal allá de una frecuencia que nada que ver con la original. Va a estar la de 6, pero va a estar otra que no va a ser 14, sino va a ser otra cosa, pero originalmente era 14. Entonces era lo que decía Lucas ahorita, que pues va a ser una combinación de senos y cosenos que nada que ver con la original, ¿vale? Entonces de eso se trata. Bien. El otro problema sí tiene que ver con la cuantificación, ¿sí? Si yo tengo una señal, volvamos al ejemplo, tengo un conversor análogo digital entre 0 y 5, ¿sí? Entre 0 y 5. Y yo digo, eh, voy a tomar ¿qué? 8 bits, 8 bits. Listo, ¿no? Pues son 256 niveles. Pero resulta que mi señal que va a medir ahí, ¿sí? Está entre 0 y 10 milivoltios. ¿Sí? Entonces, esos niveles de cuantificación van a ser grandísimos, ¿sí? Comparados con la señal, entonces no voy a ver nada tampoco, ¿sí? Pues es un caso extremo, pero pasa, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que mirar es precisamente cuál es el rango de voltaje de ese conversor análogo digital y hacer un acondicionamiento de la señal, pues para tratar de aprovecharlo al máximo, ¿sí? Por un lado, que no se pase y vaya a tostar los circuitos, y por otro lado, que no vaya a ser muy chiquitica, que yo no vaya a ver las variaciones debidas a los niveles de cuantificación muy grandes, ¿sí? Entonces, uno debería conocer de una señal, cuando va a digitalizar una señal, uno debe conocer previamente sus propiedades en frecuencia y en amplitud, ¿sí? Para saber cómo aplicar ahí toda esta tecnología. Bueno, sigamos, Juan Camilo. Profe, yo, tomando como base el anterior código de ejemplo, realicé modificaciones de tal forma que se realice la simulación de la siguiente señal análoga periódica. En un gráfico representé dos periodos completos de la señal. Listo. Eso era coger ahí el mismo cosito que ustedes vieron, pero entonces cambiar el programita para esto. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. ¿Y qué tal? ¿Chévere? ¿Les funcionó? Sí, ¿Algún problema? sí, Profe, no, pues toca poner cuidado dónde acaba la señal y dónde empieza, para saber Ok. qué periodo, cuál es el periodo de la señal. Sí, señor. Ah, vale. Listo. Por ahí alguien iba a hablar algo. Pues, profe, yo lo que... yo tengo una duda. Ah, O bueno, dale usted, tranquilo. no, no, dale, dale, tranquilo. Ay, no, todos cordiales. No, hágale usted, hágale usted. A ver, Sergio. Ahora ya no hablo Sergio. Ya Sergio, no quiso. ya no quiso, sí. Ya, qué pena, profe. No me había dado cuenta que me había muteado otra vez. Eh, Profe, pues yo cogí el código, entendí qué era lo que estaba haciendo y le cambié el tiempo de muestreo para que la resolución de la señal digital saliera mejor. Pero cuando le iba a cambiar el periodo a la señal, si la disminuía a 3 periodos o si la aumentaba a 6 o a 7, pues seguía muestreando súper bien. Pero si lo dejaba en 2 periodos, solamente me muestreaba uno y no entiendo por qué. Uy, O pues sea, ya tocaría mirar cómo exactamente hizo usted las operaciones. me refiero, cuando grafica la señal análoga y muestra los puntos sobre la señal análoga que está cogiendo, Ujú. únicamente me muestra dentro de la gráfica un periodo con los puntos, Usan NT. muestreados. Pero cuando está graficando la señal, o sea, solamente los puntos de muestreo de la señal, sí la grafica toda. Entonces no entiendo por qué está haciendo eso. Pero por ahí alguien le estaba respondiendo quién era. El rango de la que se superpone se llama NT. Usted lo pone desde 0
hasta 0,5 o 1, no sé. Y eso es lo que le dice hasta donde muestre. Y la que es solita es el n mayúscula, el que le dice el Ujú. rango. Entonces usted Ok, solo cambia este valor. ok, gracias. Sí, eso toca ajustar esas cosas allí, ¿sí? O sea, una cosa es lo que ocurre en la primera gráfica, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando el tiempo continuo, ¿sí? Entonces, aparece el trazo de la señal continua, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, como está por defecto el código, va hasta un segundo, ¿sí? Que es un segundo. Listo. Entonces, sobre ese segundo, entonces aparecen los diferentes puntos de muestreo sobre la señal que análoga, ¿vale? Que era lo que yo estábamos mostrando ahorita. Pero en la segunda gráfica, ¿sí? Ya es únicamente lo que ocurre en el tiempo discreto. O sea, ahí ya, entonces, claro, si usted en la señal análoga o en la parte análoga dice, listo, ajusté mi periodo de muestreo y me van a salir, no sé, voy a poner un número ahí, 25 muestras por segundo, ¿cierto? En la parte digital, ¿sí? O sea, para la segunda gráfica también tiene que ajustar el n y decir, ah, pues si me van a salir 25 muestras arriba, aquí tengo que acomodar también las mismas 25 muestras. ¿Sí? ¿Sí es eso, Nicolás? Sí, señor. Son tres rangos distintos. Exactamente. ¿Sí? O sea, ahí es donde ustedes empiezan a darse cuenta que cuando uno ya tiene las señales en discreto, ¿sí? Ya en el computador, el término, o mejor dicho, el tema del tiempo, prácticamente las unidades de tiempo desaparecen. O sea, usted ya no tiene ahí segundos, tiene muestras. ¿Sí? Allá no hay segundos. ¿Sí? El único sitio en donde quedan los segundos, ¿sí? Es en la idea de que usted tomó un periodo de muestreo de X valor. Esa es la única forma de volver a recuperar los segundos. Si usted no conoce ese dato, ¿sí? De su periodo de muestreo, de cuál fue el periodo de muestreo que utilizó, y solamente tiene los datos de la señal digital, paila, no hay forma de volverse al mundo análogo, porque no hay de dónde sacar los segundos. ¿Sí me entienden? Sí, señor, profe. ¿Sí? Con solo las muestras, los valores de las muestras, usted no puede volverse al mundo análogo. Tiene que conocer cuál es el periodo de muestreo que se utilizó o la frecuencia de muestreo, ¿sí? Para poder devolverse al mundo análogo. Si no tiene ese dato, paila, Una pregunta. señor. Bueno, por ejemplo, ahí me dice que grafique a 100 muestras por segundo, pero que sean solo dos periodos. Digamos que si los dos periodos yo los grafico en 0,5 segundos, solo se habrían 50 muestras. ¿No hay problema ahí? ¿O lo A ver, ajusto para que se vean 100 muestras en esos dos periodos? a ver, otra vez, ¿cómo es la cosa? Tengo una frecuencia de muestreo de 100 muestras por segundo, pero solo Ujú, grafico medio segundo. Entonces solo se verían 50 muestras. ¿Está bien así? ¿O correcto. lo vuelvo a ajustar para que se vean 100 muestras? Eh, bueno, depende. Le dicen grafique dos periodos de la señal, ¿cierto? Sí, señor. En este caso, Entonces, digamos que me dio 0,5 esos dos periodos en medio segundo. o sea, dos periodos de la señal le da medio segundo. Sí, señor. Entonces, pues usted ajusta las cosas para que le salgan medio segundo. Entonces, en ese orden de ideas, sí serían las 50 muestras. Vale, listo. Ujú, vale, listo. Ok, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos aquí sobre la tarea? Ah, bueno, nos estaba hablando, era Daniel, el compañero. Sí, señor. Eh, ¿En qué íbamos? Me perdí de todo lo que estábamos Entonces, hablando. ahí grafiqué los dos Ah, periodos. sí, A mí me dio eso. 0,4 segundos, sí, señor. Vale. Bueno, sí. O sea, pues, bueno, eso sí, cada quien revisa ya el tema. Sí. Uy, bueno, pueden, a ver, aquí voy a solicitarles un favor, ¿sí? Ustedes son gentecita grande, ¿sí? Entonces, ustedes pueden seguir revisando, ¿sí? Revisen,
Voy a tener que salir un momentico, bueno, no me va a salir de la esta, sino voy a apagar el micrófono, es que tengo que ir a darle un remedio a mi perrito, ¿sí? Y ya llegó la hora de darle el remedio. Entonces, los puedo dejar aquí, ustedes van a seguir revisando y ahorita cuando regresen unos 5 minuticos, ¿sí? Revisamos entonces las dudas de lo que ustedes sigan revisando aquí con Daniel y con Juan Camilo, de lo que ellos tienen ahí en su tarea, ¿sí? Sí, Bueno, sí, profe, claro, sí, yo. profe. Listo. Entonces ya vengo, pero no se van a poner allá a mirar para el techo. Trabajen, trabajen y ya vengo. Juanca, entonces me ayuda ahí con porque usted está presentando. Esperen una cosa. El periodo de la señal, ¿ustedes lo sacaron pues desde la gráfica? Sí, sí, yo llegué y grafiqué en un segundo, así como estaba en Sí, el código del profe, y entonces me puse pues, a acercar con Zoom a ver dónde es que terminaba más o menos y dónde pero ¿sabe empezaba. qué? Hay una forma de obtener eso sin la necesidad de hacer una gráfica. Y es que usted tiene pues la señal, que es pues una suma de De unos dos varios, cosenos y un seno, ¿sí? sí, Y usted tiene que la frecuencia de uno es 25, la del otro es 20 y la del otro es 15, ¿sí? sí, señor. Entonces, la frecuencia de esa señal es el mínimo común múltiplo de las frecuencias de cada una de las señales por aparte. Entonces, pues el mínimo común múltiplo de 25, 20 y 15 es 5. Eso quiere decir que la frecuencia es 5 Hz y por ende, pues el periodo es 0.2. Entonces, pues eso fue lo que yo descubrí haciendo la tarea. Entonces, pues es una forma de saber el periodo sin la necesidad de hacer la gráfica antes. Y si las Vale, funciones no tienen mínimo común múltiplo. pues No deben es, tener, ¿no? No, porque si la frecuencia de una es, por ejemplo, 2, la otra 3, la otra 5, pues hay Por Pues mínimo. eso, no sería una señal por periódica. eso Sí, o sea, sí ahí tiene que tener de hay, todas maneras. o sea, Debería usted ser. dice 2, 3 y 5. Sí, o sea, es decir, la frecuencia, por ejemplo, de uno es 2, la 30. otra sería. O Ujú. La sea, frecuencia sería 30. sí, o sea, es 30. El mínimo común múltiplo de esos tres números es 30. Sí. O sea, no necesariamente es por debajo. Sí, en este caso es por debajo, pero también puede ser por encima. ok. Sí, pues Sí, no ya, sé si se aplique, no sé si aplique todas las veces, pero pues eso fue lo que yo encontré. Entonces tal vez sí. vale, bien. Listo. Entonces, sí, pues a mí me dio los 5 hercios y claro, el periodo es de 0.2 segundos. Mm, entonces, bueno, entonces ahí lo que dice, ahí yo apliqué lo que dice Carlos, pero para el ancho de banda, o sea, yo le hice como después. Entonces, claro, ahí los múltiplos entonces serían 15 y 25. Entonces, yo hago la resta. 25 menos 15 es el ancho de banda, ¿cierto? Y ahí pues da 10 Hz. Así es como yo saqué el ancho de banda. Y luego yo no cambio el periodo de muestreo para digitalizar esa, o sea, la de prueba. Ahí no están ni 100, solo la que muestra el profe. Y ahí esa es la que es la figura 2. Entonces, pues más o menos se aprecia la señal bien. Luego, entonces en 100 muestras por segundo, ahí sí tuve que cambiar
Ahí yo solo lo cambié, ahí yo solo cambié a el periodo que es 1/100 muestras. Y ya el resto lo hace el programa. Y lo otro que tuve que cambiar fue que digamos, el programa calcula el tiempo de 0 a 1 segundo en el programa del profe. Entonces yo lo que hice fue como, pues ahí como yo supuse que seguíamos solo viendo los dos periodos de la señal, entonces ahí puse de 0 a 0,4 segundos. Y creo que se cambia abajo también. Y ya, entonces ahí se mostraron los 100. Y entonces, ¿cuál es la frecuencia de muestreo? Pues yo divido la frecuencia de mi señal, la original, ¿cierto? Y esta nueva frecuencia de muestreo, que son 100 muestras por segundo, o sea, 100 hercios. Y pues eso me da 0,5 y no tiene unidades. O pues ahí yo vi que se cancelaban los hercios. No, sí, sí tiene unidades. Unidades. O Sí, sea, porque o sea, la frecuencia es ciclos por segundo y la de los 100 es muestras por segundo. Entonces los segundos se cancelan y queda en ciclos por muestra. En ciclos por muestra. Sí. Ok. Sí, sí, Entonces me confundo. O sea, yo a los dos le puse ejercicios. Entonces ahí yo ya pues se cancela. Y pues el periodo estaría en muestras. Ok. O sea, bueno, muestras por ciclo, pero pues, o sea, uno por defecto ya es por ciclo, entonces pues Sí. sería solo como decir muestras. Al revés, pero no sé. Ah, no, van bien. Qué gente tan pila. Sí, Bueno, profe, entonces, juicioso. ¿cómo es la vuelta? Entonces, a ver. Pues acá estamos, yo de pronto no puse, o sea, no leí bien. Y lo que yo hice para la frecuencia de muestreo fue coger la frecuencia de mi señal, que son 5 Hz, y dividirla por la frecuencia de muestreo. Entonces, ambos yo puse que eran Hz, y para mí yo puse que esas no tenían unidades, o sea que se cancelaban las unidades. Pero Carlos me está diciendo que el de arriba sí es Hertz normal, pero el de abajo serían muestras por segundo. Entonces me Sí. quedaría... Sí, no ahí hay quiero... un tema. Ahí hay una cosa que toca tener mucho cuidado. Sí, en muchos escenarios ustedes van a ver que la frecuencia de muestreo tiene unidades de Hertz también. Sí, dicen, ah, sí, sí, mira, eso se muestreó con yo no sé cuántos Hertz. Pero es que esos Hertz no son iguales a los otros Hertz. ¿Sí? O sea, los Hertz de las señales, por ejemplo, las análogas, ¿sí? Son ciclos sobre segundo, Sí. ¿cierto? Pero en la frecuencia de muestreo, eso no son ciclos, son muestras sobre segundo, ¿vale? Cuando ustedes van a aplicar la digitalización de las señales, ahí ocurre un efecto y es precisamente que la frecuencia o el armónico en particular, la frecuencia de ese armónico se divide entre la frecuencia de muestreo, es correcto, ¿sí? Ahí vamos bien. Pero entonces ahí toca hacer la división, ¿sí? De los ciclos sobre segundo dividido entre las muestras sobre segundo. Entonces, pues ahí, chun, 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 no sé cómo lo llaman ustedes en su generación, ¿sí? Pero pues cuando uno divide ahí fraccionarios, ¿sí? Entonces se van un poco de cosas, se van los segundos, ¿sí? Y el resultante queda en ciclos por muestra, ¿cierto? Sí, señor. Sí, entonces, ojo con esas unidades, ¿sí? O sea, de hecho en algunos textos dicen que sí, que efectivamente después de hacer esa operación, la vaina queda sin unidades, pero eso no es tan cierto. O sea, sí hay unas unidades, ¿sí? Pues son unas unidades un poco extrañas ahí, ¿sí? Eso de ciclos sobre muestra. Sí, fíjese que desapareció el tiempo, que era lo que yo les decía ahorita antes de irme a darle el remedio a la chandosa. ¿Sí? El tiempo desaparece, o sea, el tiempo como unidades de segundos, estas cosas, esa vaina desaparece. ¿Sí? En los datos almacenados en un computador no hay tiempo.
porque todo queda como congelado, ¿sí? Entonces no hay tiempo. ¿Sí? Entonces usted puede decir, no, pues yo voy a coger estas muestras y las voy a reproducir una más cerca de otra, entonces por eso en medios digitales usted puede reproducir las cosas más rápido o más lento, Ujú. ¿sí? Puede distorsionar el tiempo porque como tal no hay tiempo, ¿sí? Entonces esas unidades de ciclo sobre muestras tienen un significado muy particular, ¿sí? Tienen un significado muy particular, ¿sí? Si ustedes ven los muñequitos, o sea, de estas señales, y usted ve los palitos, ¿sí o no? Ustedes ven los palitos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esas unidades es qué porción o qué parte, qué proporción, qué fracción del ciclo completo de la señal, ¿sí? Ocurre entre una muestra y la siguiente. Ese es el significado de esa unidad de ciclos por muestra, ¿sí? O ciclos sobre muestra, ¿sí? ¿Qué porción o qué parte, qué fracción de ciclo ocurre entre una muestra y la siguiente? Eso es lo único que dice. El periodo se mide en muestras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas muestras necesito yo para completar un ciclo de una señal periódica de tiempo discreto? ¿Sí? Y eso es, muchas veces eso lo ven ustedes por ahí en los textos como una N mayúscula, ¿sí? Entonces, esa N mayúscula a veces significa el periodo de la señal, otras veces significa pues el número de muestras que usted tenga disponibles. Sí, bueno, eso depende, pero depende mucho del contexto, ¿sí? O sea, tiene uno que estar pendiente de qué le están hablando para saber si, por ejemplo, esta N mayúscula hace referencia a un periodo de la señal de tiempo discreto o es el número total de muestras, ¿vale? ¿Está claro? Sí. A veces, bueno, eso lo analizamos en otro momento, ¿sí? Pero entonces hasta ahí, ¿queda alguna pregunta de estos conceptos de la frecuencia, pero ya en las señales de tiempo discreto? Profe, pues ahorita que Daniel estaba presentando el Sí, término el del ancho de banda, ujú, eh, que era la diferencia entre la frecuencia más alta y la menor de la correcto. función en la que se tenía. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, pues el significado como tal del ancho de banda para la señal, ¿cuál sería? ¿Para cuál señal? O sea, ¿cuál es el significado del ancho de banda? Ah, bueno, o sea, ¿cómo lo obtiene uno? Así como ustedes dijeron, busco mi frecuencia máxima, busco mi frecuencia mínima y la diferencia entre esas dos, o sea, la distancia en términos de frecuencia que hay entre lo mínimo y lo máximo. Ese es el ancho de banda, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa eso en términos de las señales? Es en qué frecuencias, en qué rango de frecuencias está la información de la señal, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿cuáles frecuencias están involucradas dentro de una señal periódica? ¿Sí? ¿Desde dónde hasta dónde voy a ver señales periódicas? Voy a ver componentes frecuenciales de esa señal, ¿sí? Si estamos hablando de que esta señal tiene un ancho de banda de tanto, ¿sí? Y uno dice, y la frecuencia mínima es de tanto, pues uno quiere decir, de ahí para abajo no hay nada, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Ni tampoco esperaría que de esa frecuencia máxima hacia arriba haya algo. Bien, si uno tiene ese escenario, uno está hablando de que son señales de banda limitada. Bien, pero eso, pues, así como que en la naturaleza no existe de a mucho. ¿Sí? En realidad, pues, casi todos los fenómenos físicos en el ambiente, pues, tienden a tener unos anchos de banda muy, 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 muy grandes. Entonces, lo que se acostumbra o lo que se trata de hacer muchas veces es eh, a través de los sensores, ¿sí? Aplicar filtros para limitar el ancho de banda. ¿Sí? Entonces, pues hay que conocer el fenómeno físico para decir, bueno, vamos a limitar el ancho de banda a tanto, ¿vale? Porque trabajar con señales de anchos de banda infinito, pues es
O sea, no se podría hacer en el mundo digital, tendría que hacerse en el mundo análogo. Y incluso ahí tampoco es tan fácil, ¿vale? Entonces, lo que se busca es tratar de reducir el ancho de banda o por lo menos considerar un rango de frecuencias en donde está lo que a mí me interesa, ¿sí? Pero pues eso depende de cada aplicación. Bien, entonces, eso es como lo importante o lo trascendental del concepto de ancho de banda, ¿sí? Es poder identificarlo y poder decir, mire, desde acá hasta acá tengo mi información. Desde acá hasta acá es que voy a representar mi señal o donde están las cosas que yo necesito ver. ¿Tolis? Sí, profe. Gracias. Profe, una duda. Señor. En MATLAB hay una función que se llama OW, ¿sí? Que dice que devuelve el 99% del ancho de banda ocupado. Entonces, pues, ¿qué diferencia tiene eso? O sea, porque es que, digamos, uno utiliza esa función Mm, con la función periódica que tenemos y da como 0.07, algo así. bueno, o sea, ahí pasa dos cosas, ¿sí? O sea, por supuesto esa función pues está hecha para funciones realmente complejas, ¿sí? Pero pues estos ejercicios que nosotros estamos haciendo aquí son cosas muy, muy, muy elementales, muy, muy sencillas. Pues fíjese que son apenas dos componentes armónicos, ¿sí? O sea, dos frecuencias diferentes. Pues esa función es, no sé, como tratar o sea, hay una expresión que dice, eh, que es matar moscas a cañonazos, ¿sí? O sea, es una cosa muy robusta, muy poderosa, para una cosa muy sencilla, ¿sí? O sea, en este caso es mucho más fácil decir, venga, pues tengo la formulita, son dos componentes armónicos, pues desde acá hasta acá, ¿sí? Sí, Pero ya entiendo. cuando usted tiene, por ejemplo, una señal compleja, pues que realmente viene de sus sensores, realmente eso no es una combinación de senos, bueno, pues sí es una combinación de senos y cosenos, pero son muchísimos, ¿sí? Entonces ahí sí es difícil saber. Sí, entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pues listo, venga, miremos a ver. Y pues esa función pues utiliza por allá de fondo el análisis espectral, es decir, utiliza la análisis de Fourier para tratar de ver pues dónde se concentra la mayor cantidad de energía de la señal. ¿Ok? Y así, y a partir de ahí pues estima el ancho de banda. Sí, cuando digo estima el ancho de banda, pues es que hace una aproximación. Por eso dice que devuelve ¿qué? ¿El 99%? Sí, el 99%. Eso, pero pues eso es para funciones, o sea, para señales o datos realmente que vengan de un proceso complejo, ¿sí? Por ejemplo, Entiendo. no sé, ustedes podían coger esta grabación que estamos haciendo de la clase, ¿sí? La grabación que estamos haciendo de la clase y extraer, por ejemplo, el audio, ¿sí? Y coger ese audio y decir, venga, ¿cuál es el ancho de banda de toda esta señal de audio? Pues por supuesto, esta vaina va a durar casi 2 horas, ¿cierto? Y uy, ¿cuál es el ancho de banda de esa vaina? No, pues ahí sí se pone más difícil. Ahí sí vale la pena utilizar esa función. Pero en estos ejemplos tan sencillos que nosotros hacemos acá, esto es supremamente fácil, ¿sí? O sea, son ejemplos muy, muy básicos para que ustedes entiendan los conceptos y los vean así, claritos, o sea, que simplemente a sus ojos lo vean. Ah, sí, mire, de acá a acá, ¿sí? Se vea así súper clarito, sin mayor confusión, ¿vale? Porque qué tal que yo les pusiera, en vez de estos ejemplos, les pusiera, ¿verdad?, una señal de audio. No, mano, eso ahí se me chiflan. ¿Tolis? Entonces, no es que la función no funcione. Lo que pasa es que está hecha para cosas mucho más complejas que estas cositas que estamos viendo. Vale, vale. ¿Tolis? Aunque mi duda es, bueno, si ya sabemos que el ancho de banda es 10 Hz, ¿por qué con esa función da 0.077? ¿Sí? Sí. ¿Está en términos del periodo? Uy, no sabría decirle, mano. Porque digamos, si yo le saco la inversa a eso, da 12 Hz.
O sea, daría como 12. Entonces, Es pues, que yo creo que ahí va a pasar algo. ¿Cuáles son las amplitudes de esas señales de las que se están mezclando? pues una es 3, una es 4 y la otra es 3. Una está en 20, 25 y 15. Mire, lo Bueno, más seguro que está haciendo esta señal, ¿sí? Porque es que, ¿y cuántas muestras? la 100. 100 Que de, muestras. que de hecho, si uno cambia, digamos, por ejemplo, cosas como el paso, ¿sí? Que, Sí, que ahí está como 0.001. Si sí, uno si uno cambia el paso, también cambia ese valor y sí. significativamente. Ujú. Sí, ¿qué va a pasar? Mire, pero es que más adelante vamos a ver eso. Cuando usted coge señales de estas y, por ejemplo, lo que les digo, le aplica el espectro de Fourier, la transforma de Fourier, ¿sí? Que es lo que esa vaina debe hacer por ahí en el fondo, ¿sí? Entonces, eso sale en unas gráficas, ¿sí? Entonces, esta señal va a tener tres picos más o menos, ¿sí? Ubicados en tres puntos diferentes, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar con esta función, ¿sí? Es que él va a buscar el pico más alto. Sí, en este caso, el del componente que tiene la amplitud 4, ¿sí? Y va a mirar, es alrededor de ese puntico, ¿sí? Entonces eso le van a salir unos anchos de banda muy pequeñitos, ¿sí? Casi que de eso. ¿Cuánto le da? 0.0 algo, Sí, 0.077. ¿sí? Entonces le va a decir, no, mire, es que esta vaina ni siquiera tiene un hertz de ancho porque él se concentra seguramente en ese armónico que tiene la amplitud 4, el de 25. ¿Sí? Entiendo. Y miras en ese pico alto que ve ahí, ¿sí? Lo que hay alrededor, ¿sí? No va a ver los otros, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, seguramente. ¿Sí? Y claro, cuando usted cambia el periodo, o sea, cambia en otros, perdón, cuando cambia el paso, está cambiando el número de muestras, Ujú. pues que esa vaina tiene por allá adentro, ¿sí? Porque finalmente todo esto siguen siendo muestras, ¿vale? Entonces le va a cambiar ahí un poquito la forma de ese gráfico en Fourier. ¿Sí? Entonces le puede salir un poquito más ancho, un poquito más delgadito, más angostico, ¿sí? Pero por el número de muestras que la cosa estaba a analizar para encontrar como ese punto o esa región en donde se concentra la mayor cantidad de energía. ¿Sí vi? Listo. Sí, o sea, no es que esté mal, ¿sí? Lo que pasa es que es una función que está hecha para otro tipo de aplicaciones. Entiendo. Sí, aquí es más fácil, pues, hacer ver esto. Claro, si uno coge cuál es la mínima, 15, cuál es la máxima, 25, bueno, 10. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿qué más sigue ahí? ¿Qué otra cosa estaba pendiente de esto? Listo, profe. Entonces, lo que usted decía ahorita el segundo tipo pues tiene más sentido porque dice cuál es el periodo de la mencionada señal en tiempo discreto y qué unidades tiene ese valor. Entonces, yo lo que hice fue, si esa es mi frecuencia de muestreo, pues entonces el periodo va a ser el inverso. Y claro, yo como no le puse unidades, pues esta unidad, pues si ese periodo pues tampoco tiene unidades para mí, o sea, yo lo tomé como, si en un segundo hay 100 muestras, pues entonces en la quinta parte pues tiene que haber pues 20 muestras. Ojo, Pero una cosa pues, es, sí, o sea, el periodo de una señal de tiempo discreto es el número de muestras que se necesitan para completar un ciclo completo de la señal, ¿vale? sí, Entonces, por ejemplo, o sea, si uno se va a antes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuál era la señal análoga? La que estaba antes, eso tenía frecuencias de ¿cuánto? De yo lo 15, tengo, 15, 20 y 25, ¿sí? sí, 15, 20 y 25, ok. Y por ejemplo, se le está aplicando una frecuencia de muestreo de ¿cuánto? de 100 muestras por segundo.
de 100. Entonces, claro, uno empieza a hacer allá las divisiones. 15 dividido 100, 20 dividido 100 y 25 dividido 100. 15 dividido 100, ¿cuánto queda? 0.15. No, el número en fraccionario. O sea, al 15 le saca uno quinta, da 3, y al 100 le saca uno quinta y da 3 veinteavos. 3 veinteavos, ¿cierto? Ese ya no se puede simplificar más, ¿sí o no? Sí. 3 veinteavos, listo. La otra que es de 25 dividido 100, esa da un, ¿qué? Un cuarto. Un cuarto. ¿Y la otra da? Un ¿Y la otra quinto. es de cuánto? Un quinto. Un ¿Sí? quinto. Entonces tiene un quinto, un cuarto y 3 veinteavos, ¿sí? Sí, señor. Entonces uno coge esos denominadores, ¿sí? Entonces tenemos 20, tenemos 4 y tenemos 5, ¿cierto? 20, 4 y 5. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? Ujú. Entonces uno dice 20, 4 y 5. De esos números, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Igual Entre una. 20, entre 20, 4 y 5. ¿Cuál? 20, ¿no? De los 3 es 20. Sí, de los 3 es 20. Sí, entonces lo más seguro es que 20 sea el periodo de la señal. Es decir, uno necesita 20 muestras para ver un periodo completo. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Pues pinta 40, pinta 60, ¿sí? Y tiene que repetirse la vaina ahí. En 20 tiene uno que ver una cosa y dentro de esos 20 no se deben repetir las vainas. Si uno ya pinta 40, uno tiene que ver que se repiten 2 veces. Si pinta 60, tiene que ver que se repiten 3 veces las cosas. ¿Vale? Y esa sería como la forma de poder establecerlo. ¿Sí? Entonces, repito, coge uno las frecuencias análogas, divide entre la frecuencia de muestreo, se queda con los números fraccionarios, o sea, a uno no le sirven ahí los decimales, ¿sí? Se queda uno con los fraccionarios y mira los denominadores de lo que quedó. Entonces, en este caso, vuelve y juega, nos quedó un 20, un 4, un 5, ¿sí? Y de esos números uno saca el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces dice, es tanto, y ese debe ser el periodo. La gran mayoría de veces cuadra, pero a veces, por ejemplo, cuando sale eso, un 3 veinteavos, a uno le queda la duda de si realmente sí le pega en los 20, ¿sí? Porque a veces, por cosas curiosísimas, a veces no cuadra muy bien, no sale, ¿sí? Entonces, de pronto en 20 no sale. Entonces le toca a uno mirar, por ejemplo, allá en 40, a ver si sí sale, si da o no da, ¿vale? Sí, señor. O sea, cuando salen esos números así como que el numerador no es un 1, ahí toca tener cuidado. Si sí o si no. A veces sí cuadra, a veces no cuadra. ¿Vale? Listo. Listo. Sigamos. Mm, Eso. Listo. Entonces el tercero. ¿De dónde resultan las unidades mencionadas? Entonces yo puse que, pues, que la frecuencia, o sea, yo como no tuve, o sea, las únicas unidades para mí que existían ahí en la tarea, pues son el hertz, o sea, las frecuencias de toda la vida. Entonces, no sé, de pronto ahí por eso esa respuesta, pues yo me refiero a los hertz normales, Sí. no a las muestras por segundo ni nada. Ujú. No, y créame que muchas veces, o sea, lo que les digo, en muchos textos aparece esto que usted está diciendo ahí, que esa frecuencia debe haber cogido la frecuencia análoga en hertz y dividirla entre la frecuencia de muestreo. En muchos textos dicen que esa vaina es adimensional, pero eso no es tan cierto, ¿sí? O sea, uno puede decir, pues sí, o sea, porque no tiene unidades de tiempo, pero sí existen unas unidades allí latentes, por así decirlo, ¿vale? Tiene uno que tener cuidado con eso, ¿vale? Hay otros textos donde dicen, sí, mire, esto tiene estas unidades, ¿vale? Ujú.
Sí, señor. Entonces, lo importante es que ya aclaró la vaina, ¿sí o no? Sí, ya ahorita corrijo. Pero ya le quedó claro Sí, sí, que de señor. dónde salen y qué significa, sobre todo, qué significan las unidades. Bueno, eso es lo importante. Aquí viene Profe, una una serie, pregunta. señor Johnny. Ahí uno puede colocar, por ejemplo, pues yo puse que, o sea, de dónde salen estas unidades. Yo coloqué que pues eran porque eran muestras tomadas en cierto tiempo medido, ¿sí? O sea, Ujú. por eso se dan los ciclos. O sea, ¿eso estaría bien? Sí, o sea, recuerden que esta frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia de los ciclos sobre muestra, eso tiene un nombre, eso se llama frecuencia normalizada, ¿vale? Eso tiene ese nombre. Eh, eso, eso, bueno, eso pues obviamente viene o sea, es un efecto, es una resultante pues del proceso de muestreo, ¿sí? Y obviamente pues eso como usted bien dice, ¿sí? Eso nos dice, venga, es que dentro de un periodo, piensen en la señal análoga. La señal análoga periódica tiene su periodo, ¿sí? Y entonces aquí usted está tomando pues unos intervalos de tiempo dentro de ese periodo, ¿sí? Y entonces usted está viendo entre una muestra y la siguiente cuánto de ese periodo está agarrando, ¿sí? Un cuarto, un tercio, un doceavo, ¿sí? Pues si la frecuencia de muestreo es así, un múltiplo de ese periodo, bueno, de esa frecuencia, es un múltiplo de esa frecuencia, pues eso va a quedar así un número racional. Si no es un múltiplo, pues va a quedar un número ahí que no necesariamente es racional, o pues es un número racional, pero de esos así todos extraños por allá como 325 avos, no sé, eh, 12 325 avos, quedan cosas así a veces raras, entonces uno como que, uy, no, pero ese número sí está como feo. Y ahí es donde a veces yo les digo que no cuadra muy bien, ¿sí? Las cosas al ojo como estamos haciendo ahorita, ¿sí? Que, sí, saco los denominadores y tal cosa. Entonces a veces no cuadra bien por eso, porque no queda una proporción exacta entre el tiempo entre muestra y muestra y el periodo de la señal. ¿Sí? Sí cuadra y pues muchos de los ejercicios y ejemplos que ustedes van a ver en la tarea están hechos para que cuadre así y salgan números bonitos, ¿sí? Pero en la vida real eso es muy hijuepucha, eso no sale, eso no cuadra así tan bonito, ¿sí? En la vida real si usted va a muestrear, no sé, una señal por allá de un sensor no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? Alguna cosa así súper rara, no sé, un sensor de caudal por allá de una tubería, de un oleoducto, por decir algo, ¿sí? No, pues eso sinusoidal no tiene ni nada, ¿sí? Y vendrá con ruido y otro montón de cosas, y entonces pues, eso no van a no salen esos números tan bonitos, ¿sí? Así como los que dan acá, un cuarto, un quinto, 3/20, créame que es hasta súper bonito, ¿bien? Tolis, pero entonces, en la medida que ustedes entiendan esto con estos ejemplos sencillos, pues ya cuando vean cosas un poco más complejas, pues lo van a entender más fácil, o sea, no les va a causar tantos problemas. ¿Tolis? Sí, Johnny, Sí, señor. listo. Ok, ¿algo más antes de seguir? Bueno, entonces, ojo, pilas a lo siguiente. De aquí para adelante, ¿sí? Los ejercicios que vienen. Sí, pues ya les deben quedar mucho más fácil. O sea, básicamente, ¿qué pasa con los ejercicios que vienen? Ustedes les piden cambiar la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, se había arrancado con una frecuencia de 100 muestras por segundo, ¿vale? Pues claro, uno cuando ve la señal original análoga, pues uno dice, no, pues 100 muestras por segundo está re bien, no voy a tener problemas de aliasing, ¿ok? Pero cuando ya ustedes empiezan a cambiar aquí el número de muestras por segundo, ¿sí? Pues llegará un punto donde sí se va a producir el aliasing. Por ejemplo, en 75 muestras por segundo se va a producir.
No, señor. Ahí Pues, no, porque Mucho. 75, o sea, la mínima, o sea, el teorema este de Nyquist nos dice, la máxima frecuencia es de 25, ¿correcto? Entonces yo debería tomar una frecuencia de muestreo de más de 50. 75 es más de 50, entonces en 75 no vamos a tener problema de aliasing, entonces las cosas van a seguir funcionando bien. Claro, cuando ustedes hacen las operaciones para obtener nuevamente la frecuencia normalizada y todo ese tipo de cosas, pues no van a dar lo mismo que la primera. A pesar de que la señal análoga es la misma, no ha cambiado, están tomando el mismo intervalo de tiempo de, no sé, por ejemplo, en este caso aquí como tenemos las gráficas que nos muestran sus compañeros, está hasta 0.4 segundos, ¿sí? Ellos mantienen el 0.4 segundos, pues ahí está bien, ¿sí? Pero entonces ustedes se dan cuenta que la forma de la señal en discreto va cambiando, porque los puntos en donde voy a tomar las muestras cambian, ¿sí? Cambian. Y aun cuando haya cambiado la frecuencia de muestreo de 100 a 75, ¿sí? Aún con eso, con esas nuevas muestras, en esos nuevos lugares que son diferentes a los originales, a los primeros, pues, cuando tenían 100 muestras por segundo, aún aquí en este caso, yo puedo llegar a reconstruir la señal original, ¿sí? O sea, esto sigue siendo representativo de la señal análoga, ¿vale? Pero sigamos bajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un punto donde le dicen, ahora utilicé 50. 50 se supone que está hipotéticamente en el límite, ¿sí? Ahí ya toca mirar, por ejemplo, ese componente de 25, de 25 Hz, si es un seno, paila, esa vaina se va a perder. Si es un coseno, de pronto no se pierde, ¿sí? Entonces en 50 muestras ya uno ya duda. Aquí de pronto sí podríamos llegar a tener problemas de que estos nuevos puntos realmente me están representando la señal. Si ya uno mira, por ejemplo, aquí el gráfico, ¿sí? Figura 5, ¿sí? Con 50 muestras, ya uno dice, uy, pucha, ¿sí? Como que mire que hay esos picos altos, altos, altos y paila, en ningún momento los cogí, se me perdieron, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, tomar estrictamente el doble de la frecuencia máxima no va a funcionar, ¿sí? Y este podría ser un caso donde tal vez no va a funcionar, ¿sí? Porque ahí ya se me pierden muchas cosas. Y seguramente creo que debe haber otro valor, no sé, menos muestras. Después de 50 tocaba, ¿con cuántos? Sí, Con 25. 25. Por ejemplo, en 25 eso ya se deben perder un montón de vainas, Sí, señor. ¿sí? Ya eso ahí ya se pierde un montón de cosas. Entonces, muy seguramente en 25 y en 50 ya tenemos problemas. Con toda seguridad, pues en 25 con toda seguridad. Y en 50, en 50 también, ¿sí? Pero ahí le puede uno entrar la duda, ¿sí? En 75 no va a haber líos, en 100, pues por supuesto que no, ¿vale? Pero en 50 y en 25 ya la cosa grave. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? ¿Está todo claro? Bueno, aquí ya venía otra sección diferente, ¿no? Como otra cosa, otro concepto aparte de toda esta vuelta, ¿sí? Como estreo y comunicación digital. A ver, ¿quién estaba leyendo? ¿Daniel? Hágale, Daniel. Señor. Entonces, se va a realizar una aplicación en la que se necesita digitalizar la información relativa a la vibración de un motor de un vehículo. Sí, de un vehículo. Resuelva las siguientes preguntas. ¿Cuál es el ancho de banda de este tipo de señales? Entonces, pues yo llegué y me puse a investigar y, bueno, en unas páginas ahí de física, ¿cierto? De materiales también. Pues ellos lo que dicen es que pues las vibraciones son ondas mecánicas, ¿cierto? Sí. Y que pues ellas dependen mucho, así sea la misma onda, depende mucho de del medio en que se transmiten, ¿no? O sea, el sonido viaja a una velocidad distinta en el agua que en el aire, digamos, un ejemplo.
Entonces, que eso puede afectar bastante la onda y en teoría, pues va a pedir de 0 hercios hasta infinito. Eso dijeron como en el estudio. Ujú. Pero entonces en una página de mensajería hicieron como el estudio para ver cuáles eran las vibraciones en los paquetes, si eso afectaba como los paquetes. Ok. Y ahí descubrieron que más o menos oscila entre 0,5 y 200 hercios la vibración del carro en la carretera. Ok, bueno, Entonces eso es lo que yo encontré. Sí, señor. listo. Y entonces dice, ¿cuál sería la frecuencia de muestreo? Sí, entonces ahí pues con el criterio de Nisquet, lo que usted decía que debe ser al menos 2 veces la frecuencia de la señal. Entonces yo hice pues ahí, digamos, la potencia máxima, digamos, en 100 hercios. Entonces pues yo dije que unas 200 muestras por segundo sería suficiente. Mm, O sea, como que la barrita de 100 está en la mitad, más o menos. sí, bueno, de pronto 200, o sea, como la toma así como muy Sí, al como tope de los 100, sí, pues más o menos, o sea, de pronto ahí uno dice, no, 200 muestras por segundo, de pronto es poquito, sí, entonces tocaría tal vez subirle un poquito más, pues eso realmente uno así como usted dice, sí, uno tiene que mirar pues el espectro de frecuencia de la señal y ese tipo de cosas como para definir, bueno, sí, mire, lo que me interesa va desde acá hasta acá, ¿sí? sí. En una aplicación real lo que se hace es que se aplica un filtro, una cosa que se llama un filtro anti-aliasing. Entonces, básicamente lo que hace el filtro anti-aliasing es tratar de convertir esa señal en lo que les decía hace un rato, en una señal de banda limitada, ¿sí? Y entonces ya teniendo uno eso, esa banda limitada, entonces dice, listo, ahora sí, mi frecuencia de muestreo pues es de tanto. Entonces la toma uno ligeramente. Profe, una pregunta. Es que, profe, ah, profe, Ya, es que por aquí me pasó una cosa y se me cayó el micrófono. Señora, bueno, qué pena. lo que sucede es que yo estaba para ese punto, me puse a leer y había una relación como entre RPMs y Hertz, y decía que un Hertz eran Mm, 60 de RPMs. sí, Entonces, pues obviamente igual la vibración depende como del peso del motor, de pues las condiciones de la carretera y todo, o sea, muchas cosas y es difícil como estandarizarlo, pero ujú, yo vi que trabajaban, pues podían ir los motores normales entre 0 y 8000 RPM y que un carro normal en condiciones perdón, ideales, perdón, es decir, perdón, espérate, qué pena es que por aquí, no sé, algo está pasando con el pinche navegador y me saca de la sesión. Otra vez, ¿me repites? o sea, que pues, o sea, la frecuencia depende de muchas cosas, pues también del peso, de los materiales, de las condiciones de la carretera y de cómo esté el auto, que Sí, era como muy difícil estandarizar un solo, ¿cómo decírtelo? Un solo rango, pero ujú, o sea, y que aún así los carros van como entre 0 y 8000 RPM, pero que trabajan normalmente entre 600 y 6000, fue lo que yo sí. vi ahí. Entonces, pues más o menos la frecuencia que a mí me daba era muy distinta porque era de 10 Hz a 100 Hz. Y pues utilicé lo que te había preguntado al principio de que como es una frecuencia pequeña, que la señal de muestreo sea 10 veces, entonces utilicé que fuera 1 kHz. Ujú. Ah, entonces no sé si eso esté bien o mal para la tarea. No, sí, está bien. O sea, fíjense que, por ejemplo, Daniel pues consideró una cosa, sí, que era la información que tenían de una empresa de mensajería donde pues les interesaba era como la vibración en los paquetes
pues eso está bien, o sea, yo no le estoy pidiendo, es que eso tienes que quedarles perfecto, sino que precisamente lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Oiga, no, yo busqué información y entonces encontré tal cosa y puedan aplicar el criterio, o sea, que encuentren, mire, en tal parte escriben esto, entonces de acuerdo a eso, mi criterio para tomar la frecuencia de muestra es de tal cosa. Eso es lo importante, ¿sí? O sea, por ejemplo, el otro, no, pues entonces vamos a analizar ya directamente solo el motor. Entonces, bueno, entonces en el motor, ¿qué pasa? Entonces, tal cosa. ¿Sí? Porque no es lo mismo medir vibraciones sobre el motor, allá en el bloque del motor, no es lo mismo que, por ejemplo, ir a medir las vibraciones, por ejemplo, en la cabina, ¿sí? O si fuera, por ejemplo, un vehículo de estos de transporte de paquetes, otra cosa es ver allá sobre los paquetes, son cosas muy diferentes, ¿sí? No es lo mismo las vibraciones en el asiento del conductor que en la cabeza del conductor, ¿sí? Entonces, lo importante no es que ustedes digan, no, es que cuál está mejor, cuál está peor. No, no, o sea, no se trata de eso, ¿sí? Lo que se trata es que ustedes busquen información, ¿sí? Encuentren algo que tenga sentido y de acuerdo a eso apliquen pues el criterio de decir, entonces mi frecuencia de muestreo es de tanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Isabela dice que mire, es que resulta que pues hay cualquier cantidad de factores que afectan. Sí, es cierto, hay muchas cosas que afectan, ¿sí? Pero entonces hay que tener solo en cuenta algunas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listo, pues entonces vamos a mirar solamente el tema del motor, ¿sí? Entonces, como si fuera a poner allá un sensor directamente sobre el motor, entonces no tiene nada que ver ni con la carretera, ni con el estado del vehículo, de la suspensión del vehículo, no. O puede decir, no, pues a mí sí me interesa, por ejemplo, entonces verlo ya directamente reflejado en la persona que es el conductor, por ejemplo, ¿sí? Hay, por ejemplo, casos, uno lo ve sobre todo en carros que tienen dirección mecánica, ¿sí? El timón vibra un montón, horrible. Así está el carro quieto, esa vaina vibra, el timón brinca, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto eso le puede afectar algo a la persona? Entonces vamos a medir las vibraciones sobre el timón del carro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es que si está bien o no está bien para la tarea, lo que me interesa es que ustedes encuentren una información en la cual se van a basar, ¿sí? Y van a tomar un criterio con respecto a eso, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces, no, esto que ustedes me están presentando, lo que decía Isabela, pues está bien, o sea, ya hay un criterio y entonces de acuerdo a eso dicen, mire, entonces mi frecuencia de muestreo es de tanto, ¿sí? Entonces recuerden, o sea, uno mira el ancho de banda, dice la máxima frecuencia es tal, ¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a tomar como punto de partida para decir, entonces mi frecuencia de muestreo tiene que ser de más o menos tanto, o mínimo tanto, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el caso de lo que estaba diciendo Daniel, si él dice, no, pues mire, es que la cosa está como entre 0.5 Hz y 200 Hz, pero eso tiene una gráfica, por ejemplo. Entonces, basado en la gráfica, entonces dicen, mire, hasta aquí, y esto es lo que va a considerar para tal cosa. Entonces él dice, no, mire, el máximo pico está en 100, ¿sí? Pero tocaría mirar qué pasa de 100 a 200, por ejemplo. Si hay mucho todavía o definitivamente después de 100 cae muchísimo las frecuencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí le podría ayudar a ellos un morraquito. Sí, en el caso de Isabela, de pronto también, un dibujito. Mire, es que esto está como entre tanto y tanto, sí, pero resulta que después de tal valor, por ejemplo, lo que decía, pero es que a veces los carros del motor va hasta 8.000. Sí, hay gente que es bien pata brava y lo sube casi hasta 10.000, ¿sí? Con ganas de tirárselo. Bien, pero lo normal es que, de hecho, pues bueno, eh, o sea, difícilmente, por ejemplo, en un carro automático que tenga una transmisión automática, pues como de más o menos moderna, o sea, esa vaina no lo deja subir de 4.000, por ejemplo,
¿sí? De 4000 RPM, o sea, o para que llegue a 5000 es, pucha, porque el man está parado en el acelerador, ¿sí? Eh, entonces, por lo menos uno dice, no, pues si bien puede llegar a 8000, pero el rango de trabajo normal de esta cosa llega hasta 4000. Entonces decir, bueno, entonces mi criterio es este, ¿sí? Es algo así, ¿sí? Hola, Sí, señor. Profe, una pregunta. O sea, decir en un señor. carro que, bueno, hay autos que tienen decir el modo Sport, el cual le Ujú. permite decir al piloto, pues, cambiar esa forma de conducción, ¿no? Entonces, Sí. en ese caso, ¿cómo se manejaría, por ejemplo, esas cosas? No, pues usted lo pone, lo escribe ahí, no, mire, vamos a considerar esta condición. No, no vamos a utilizar el modo Sport, sino el modo económico. O vamos a analizar esto en el modo Sport. Entonces, ahí sí, en el modo Sport esa vaina sí llega como hasta 5500 ahí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, a partir de ahí viene pues todo el criterio de análisis que usted considere. ¿Sí? O sea, en otras palabras, aquí defíname un escenario particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Daniel dice, mire, es que según una empresa de transporte de paquetes, ¿sí? Entonces, de pronto, pues ahí tiene la referencia, pero sería bueno que, por ejemplo, lo especificara un poco más. Sí, dijeron, mire, de acuerdo a la empresa no sé quién, tal, entonces en los paquetes, y vamos a analizar entonces la vibración en los paquetes y cómo los puede afectar. O en el caso de Isabela, no, mire, pues es que de acuerdo a lo que pasa en el motor, o lo que usted me está diciendo, mire, es que en el modo Sport, esta vaina vamos a tal, y entonces vamos a analizar las vibraciones en un automóvil con tales características en el modo Sport. ¿Sí bien? Entendido, profe. Listo. Y entonces aquí viene un tema simpaticísimo. El asunto es que se nos acabó el tiempo. Pasa, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa súper importante, hacia allá para resumirlo en un minuto, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí presentes, ¿sí? Yo veo aquí unas operaciones que está haciendo Daniel, ¿sí? Y es el tema de que, o sea, uno puede decir, no, pues voy a tomar una frecuencia de muestreo de 100.000 muestras por segundo. Y entonces viene el tema, tengo que transportar eso, tengo que mandar eso, por ejemplo, al computador. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la velocidad con la que ustedes van a transmitir eso. Por ejemplo, a 9600 bits, por ejemplo, ya por encima de 800 muestras por segundo, 9600 bits por segundo, que es lo que normalmente ustedes configuran en sus comunicaciones, esa vaina no da. No le pasan las muestras, no alcanzan a pasar. ¿Sí? No alcanzan a pasar a 8 bits y a 9600 por segundo, 800 muestras por segundo no alcanzan a pasar. ¿Sí? Entonces uno tiene que decir, no, pues toca subir la velocidad. Y ahí es donde aparece una cosa, ¿sí? Que depende de los recursos que usted tenga, ¿sí? Si usted no puede subir su velocidad o tiene un límite en la velocidad de transmisión, pues también va a tener limitado el tema de cuál va a ser su frecuencia de muestreo. ¿Sí? Entonces por eso no es poner el número estrambótico que a uno se le ocurra, sino hay que ver cuáles son las condiciones en las cuales va a trabajar, ¿sí? Si usted definitivamente sí tiene que tomar muchas muestras, por ejemplo, no sé, 5000 muestras por segundo, ¿sí? Pues tratar de pasarlas por un canal de 9000 bits, de 9600 bits por segundo, pues no tiene sentido, no se puede, ¿sí? Entonces toca buscar entonces otro canal, otra forma de transmitir los datos. ¿Está claro? Sí, profe. Hola. ¿Sí? Entonces, ese es el último Sí, análisis ahí señor. como que había en esa tarea, ¿sí o no? Ujú. Listo. Entonces, espero que les haya quedado todo claro. Pues qué lástima que se nos acabó el tiempo, porque ya me toca irme para la otra clase sin desayuno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Entonces, pues así quedamos. Igual, bueno, este video yo lo publico, yo se les mando el enlace después. Y el del jueves, si me acuerdan, los
los que entren a la clase del jueves, de grabarlo. Entonces yo después les mando el enlace de este video, bueno. Listo, profe. Sí, señor. Ok, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Entonces cuídense mucho. Que tengan un feliz resto de semana. Gracias, profe. Bueno, Profe, cuídense. gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta Mucho luego. juicio.